Bien, ¿ya tienen sus Biblias listas, sus espadas, cuaderno, pluma? Acostúmbrense a anotar, por favor, sean disciplinados en eso. Si ya tienes tu Biblia y tu cuaderno y tu pluma, vamos entonces a comenzar el día de hoy y a continuar con nuestra serie de entrenamiento bíblico, porque debemos seguir entrenándonos en muchas disciplinas, ¿verdad? El día de hoy quiero hablar de un tema sumamente importante y darle continuidad a lo que Milton nos compartía hace 8 días. ¿Cuántos volvieron a escuchar la prédica? Déjame ver. ¿La volvieron a escuchar en internet? ¿No? Necesitan tener el hábito, ¿sale? Es una disciplina que perdimos. Necesitan después del domingo, en 3 semanas, volver a escuchar las prédicas. Eso es indispensable, ¿sale? Uno diría, ¿para qué? Yo te diría, ok, entonces te aprendiste de memoria todos los puntos, ¿no, verdad? Entonces necesitamos ser más disciplinados, ¿sale? Y usar esas herramientas. Si tú quieres crecer más, es bueno escuchar 1, 2, hasta 3 veces la misma prédica. En el discipulado, ¿cuántos han escuchado al menos ya 2 veces la enseñanza del miércoles, la lección 1? Nadie, ¿sí? 2 personas, pero la instrucción fue que cada semana la íbamos a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de la palabra, ¿qué sucede con nuestra mente y nuestro corazón? Hoy vamos a aprender eso precisamente también, parte de lo que vamos a hablar. Pero les animo, hermanos, la disciplina del Señor, ¿sabes? Siempre dice Hebreos, no es causa de gozo al principio. Nos rechoca que nos digan lo que tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que decir. Y el día de hoy quiero hablar de un tema importante. Hoy titulé esta enseñanza hablando de las disciplinas que tenemos que desarrollar. Te va a parecer curioso el título. Hoy vamos a hablar de la ternura de Cristo, cualidad del discípulo. La ternura de Cristo, cualidad del discípulo. Sabes, en toda mi vida he escuchado una sola prédica que hable de la ternura. Nunca he escuchado una sola. Pero es algo tan necesario en nuestra vida. Y hoy vas a aprender por qué. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. Gracias. Y vamos a leer. Voy a leer 2 versiones, Reina Valera, después Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate qué hermosa porción cuando dice, el amor de Dios ha sido ¿qué? ¿Ha sido qué? Derramado. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera muy, muy especial. ¿Por qué Pablo habrá usado esa palabra derramado? Quiero que veas la Nueva Traducción Viviente. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este término derramado, este término en la Nueva Traducción Viviente, me es tan curioso ver cómo es que lo tradujeron, porque el contexto tiene que ver con ternura, un amor tierno, y eso es de lo que vamos a aprender hoy. Cierra tus ojos un momento, pídele, Padre, háblame hoy, ayúdame a comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad
de tu amor. Ese amor que escribía el apóstol Pablo que nos constriñe. Pensar tu amor nos conmueve, Señor, hasta las entrañas, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ayúdanos hoy a poder comprender con cuánta ternura nos has amado, pero también con cuánta ternura debemos amar a otros. Es mi oración el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Con cuánta ternura nos ama Dios. Siempre me gusta hacer alusión al pasado y que tú reflexiones en el pasado, cosas que tú viviste. No pretendo hacerla de psicólogo ni que tengas una regresión, esa no es la intención. La intención es que sepas de dónde vienes y por qué eres como eres. Esa es la intención. Meditar, analizar cómo fui criado, cómo me fogueé, como dirían coloquialmente, cómo me fogueé en la escuela, la primaria, la secundaria, la prepa, si estudié en la universidad, cómo me formé con mis compañeros de la escuela, con mis vecinos, con mis compañeros del trabajo. Fuimos adoptando ideas, costumbres, fuimos adoptando tradiciones, fuimos incluso imitando actitudes de personas que tuvimos de cerca y que dejamos que nos influenciaran. Generalmente, como el hombre tiende al mal, generalmente imitamos las cosas equivocadas. Y este asunto de la ternura tiene que ver también mucho con otra palabra que encontré que es muy poco conocida. Un rasgo y una cualidad de carácter también, que tiene que ir al lado de la ternura. Y esta cualidad es la deferencia. No es diferencia, es deferencia, con E. ¿Alguien sabe o le suena o ha escuchado alguna vez esta palabra? Ser deferentes, no diferentes. Podemos ser diferentes siendo deferentes, para que me entiendan, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra deferencia? Voy a dar algunos sinónimos para que tú comprendas qué significa la cualidad de ser deferente. Es cuando tratas a alguien con sumo respeto, cuando le tienes mucha consideración, incluso cierta veneración, cuando tienes a una persona en alta estima, cuando le tienes toda la atención, es decir, todas las atenciones. Hasta se dice, fue muy atento conmigo, me tuvo atenciones en su casa, ¿verdad? Cuando hablamos de ser buen anfitrión. Hablamos también, y esto está incluido dentro de la deferencia, cuando somos corteses, cuando damos cortesía a otras personas, cuando mostramos gentileza. Y sabes, la Biblia está llena de pasajes que tienen que ver con esto. Vamos a una primera de Corintios, capítulo 10, verso 33. Ahí adelantito de donde estábamos en Romanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice así el verso 33. Y también la voy a leer. No, esta sí va en Reina Valera. Dice así. Como también, escucha Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Cómo te suena eso? Eso es ser deferente. Agrado a todos. Y no solo a todos, sino dice en todas las cosas. Ahora, ¿no te suena por ahí una frase mexicana? Pues es que yo no le voy a dar gusto a todos. ¿Ah? Pues si quiere, que se aguante. Así soy y qué. Nunca cambiaré. ¿Ah? Nos la agarramos de himno. ¿A quién le importa la...? O cuando de mi época era Maná, ¿verdad? Los hermanos de Maná. Me vale, vale, vale. Ya revelaron su edad. Me vale todo. Y así empieza la canción. No me importa lo que diga la gente.
Pero aquí Pablo está diciendo: yo en todas las cosas agrado a todos. Y escucha la razón: no procurando mi propio beneficio. ¡Qué fuerte! Sino el de muchos. ¿Para qué, Ana? Para que sean salvos. ¿Sabes? Tengo que confesarte, creo, y hablo por mí, pero creo que sin temor a equivocarme, es un área en la que todos los seres humanos batallamos y luchamos, más por nuestra cultura, por la idiosincrasia del mexicano. Luchamos con este aspecto, porque así somos los mexicanos. Podemos llegar a ser muy amigables, muy joviales, ¿verdad? Nos tildan de pachangueros, de mi casa es tu casa, pero también podemos llegar a ser tan indiferentes con las personas, tan insensibles, y no ver las necesidades de los que tenemos cerca. Proverbios 16:20, quiero que veas qué dice. Y este sí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sígueme ahí en tu Biblia porque está bastante diferente. Proverbios 16:20. Vamos a empezar a sondear el corazón y a identificar cuál es el problema con ser deferentes, que nos va a llevar a ser tiernos también. Porque puedo mostrar deferencia a las personas que me rodean, es que puedo también mostrar una actitud tierna. Y esto es importante aprenderlo. Dice así, verso 20, Proverbios 16:20. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son ¿qué? Persuasivas, dice mi Biblia. En la Reina Valera, quiero que veas cómo dice ese versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Dulzura de labios se refiere a que cuando hablamos se tiene que sentir dulce y debe haber ternura en las palabras que usamos. Pero me impacta cómo en la versión Nueva Traducción Viviente dice: las palabras agradables son persuasivas. Es decir, convencen a otros. Y de eso es de lo que Pablo estaba hablando. Tengo que desarrollar este rasgo de carácter y esta cualidad del discípulo de ser tierno para que las personas puedan abrir su corazón, abrir su oído y escucharme y atender no mi voz, sino la voz del Padre. Porque cuando hablamos que es una cualidad del discípulo, se supone que es una cualidad que estamos imitando directamente del Padre. Y muchos podrían decir: pero es que el Padre pues está en el cielo. Sí, pero envió al Hijo. ¿Y quién nos mostró cómo hablar con gentileza y dulzura? Cristo. Uno de los pasajes que más conmueve mi corazón respecto a la dulzura, la ternura, el cuidado, el cobijo, la misericordia, la bondad de Cristo hacia una persona, es cuando los fariseos le traen a la mujer adúltera. Dice que la encontraron en el mismo acto de pecado. Dicen, no dice la Biblia, dicen o asumen que probablemente la mujer iba desnuda o con unos cuantos trapos. Y la Biblia marca que Jesucristo inmediatamente miró al suelo. Por eso muchos asumen que venía desnuda. Y miró al suelo, tal vez para no ver la desnudez de esta mujer. Y dice que empezó a escribir en el dedo mientras los fariseos acusaban a esta mujer, buscando apedrearla. Y Jesús, y esto es lo maravilloso,
con tal entereza, firmeza, le habla a los fariseos. Y a los fariseos les sonó duro cuando dijo: el que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Arroje la primera piedra. Para los fariseos fue duro eso. Pero para esa mujer, ¿cómo crees que escuchó esas palabras? Fue dulce. ¿Por qué? Porque no encontró juicio. Jesús dijo: yo vengo a rescatar lo que se ha perdido. Vengo a dar fuerzas al cansado, al débil. Vengo a que el que está cojo se rehabilite. Ahora que han dado bien rengo, Lulú me ha hecho favor de irme a dar terapia y ya voy mejor. Pero escucha, todos batallamos con esto. Y por eso digo, vamos al contexto. ¿Cómo fue tu vida? Porque hay que ir al contexto para poder dejarlo atrás. Se supone que el Evangelio trata de la muerte y sepultura de Cristo, y cuando nos identificamos con Él, nosotros morimos y somos sepultados también. Y el objetivo de ir al pasado es poder reconocer las marcas de mi propio corazón que me han afectado. Escucha, que me hacen herir a otros. Quiero decirte algo, hermano, cuando encontramos ese dolor, cuando encontramos ese, podría decir, odio que se ha ido acumulando por años, cuando escarbamos y encontramos las raíces de amargura, de resentimiento que han estado ahí toda nuestra vida, entonces vamos a ser capaces de tomar la gracia de Cristo y decir: ya no soy esa persona. Todos batallamos con esto. A todos nos cuesta trabajo porque fue lo que fue sembrado en nuestro corazón. Sabes, cuando estaba preparando esto, había un versículo aquí: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre ¿qué? Sembrare, eso cosechará. Pienso en un padre tal vez que no aprendió a ser padre. Pienso en una madre que tal vez tampoco fue instruida en cómo ser madre, y cómo le vino la paternidad y la maternidad, y dijo: pues no sé cómo, pero va a haber, ¿verdad? Y miren, la maternidad y la paternidad, hablando más de maternidad, no estaba planeado dar un tema de 10 de mayo, pero pues ya estamos en esto. Veo tal extremo en la paternidad de hoy en día en los mexicanos, porque por un lado los papás nos podemos dar todo, las mamás más, por eso se venera más a la mamá, esa es la verdad, porque pasa más tiempo con los hijos. Pero al mismo tiempo, todo ese extremo de cuidado, de abnegación y de que se dan con todo, hay también por otro lado toda una serie de episodios tal vez violentos, ásperos, ¿no? La chancla voladora, como le llaman. Y no solo la mamá, el papá, bueno, la mamá la chancla, el papá el cinturón, ¿verdad? Y frases típicas como: ¿por qué soy tu padre y te callas? ¿Por qué a mí me respetas y no te lavo la boca con chile? ¿Verdad? Nos moldearon, esa es la realidad. Pero cuando sondeamos en quiénes fuimos y en el poder que tenemos en la palabra de Dios para enterrar eso y aceptar y recibir una nueva naturaleza del Padre, entonces podemos avanzar en la gracia. Fíjate, las palabras, voy a seguir leyendo, agradables son persuasivas. Y a veces escucho papás y mamás decir: es que mi hijo no me escucha, es que les hablo y no me hacen caso. ¿Cuál es el problema? ¿El corazón roto y rebelde de nuestros hijos, o
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que como papá y mamá siembras en tus hijos, vas a cosecharlo. Las actitudes, y yo se los platiqué una vez, yo caí en cuenta cuando mi hijo Daniel entró en la adolescencia y todo dio fruto. ¿Qué es todo? Todo lo que sembré en la niñez. Y entonces yo quería lavarme las manos y decir, no, pues yo he sido buen papá. Pues Dios dijo, no, mijito, no te engañes. Tú sembraste esas actitudes equivocadas que ves en tu hijo. Entonces, si tu hijo no te escucha, si tu hijo no te atiende, si tu hijo no te obedece, si tu hijo es gritón, si tu hijo es irrespetuoso, es porque tú sembraste eso en él. Y sabes, cuando empecé a sondear, me di cuenta que tenía razón el Señor. Sigo leyendo, verso 22. La discreción, escucha, discreción. Y ahorita vamos a aprender todo esto. ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo bajarlo? La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas, vuelve a decir. Verso 24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Lo leo en la versión Reina Valera, que también es muy hermosa, el verso 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Cuando hablamos, hermanos, del problema y de la carencia de ternura en nuestras palabras, es porque hay ignorancia. No la ignorancia, ya hablamos de falta de conocimiento. Hay ignorancia porque hay orgullo, es decir, decido ignorar. La ignorancia de ignorar, no la ignorancia de no saber. Y como hay orgullo en el corazón, porque lo acabamos de leer ahí, en la versión Reina Valera dice, el entendido, ¿no? Así empezamos en el verso 20. El entendido hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio. Pero quiere decir que el que no tiene esta dulzura en su corazón no es sabio, no es entendido, no confía en el Señor. ¿Sí me explico? Es el opuesto. Si hay palabras ásperas de parte nuestra, si hay una actitud que lastime y que hiere constantemente a los que nos rodean, es porque hay orgullo, porque hemos decidido ignorar, porque no queremos entender, no estamos atentos a la instrucción, porque creemos que nuestra forma de pensar es mejor. He escuchado, miren, muchos papás decir, no, es que lo que mi hijo necesita son golpes. No. Ya confiamos en el Señor que pronto podamos dar un taller nuevamente de padres. Pero no, un hijo no necesita golpes. ¿Cómo no, pastor? La Biblia dice, corrige al muchacho con vara y te dará descanso. Y sí, porque cómo me alivia mi enojo. No, así no es. Sacamos de contexto para satisfacer nuestra carne, ¿no? Y nuestro enojo. Porque manejamos este asunto, en especial la crianza, y también esto se lleva al matrimonio. Palabras ásperas entre las parejas. ¿Por qué? Porque pensamos que así entiende el otro. No, es que es bien necio, y si yo le hablo bonito, no, pues me va a dar la vuelta, pues si no soy tonto. Cuidado, hermanos. El problema número 1 es la ignorancia, no estar atento a la instrucción, es decir, ignorar la instrucción. Otro, la insensatez. ¿La insensatez qué es? Falta de buen juicio. Somos insensatos porque a veces hablamos y nos exasperamos y no cuidamos el contexto, no averiguamos qué pasó. ¿A cuántos les tocó que fueron castigados por culpa de su hermano o su hermana? Que tú no hiciste nada y parejo, ¿verdad? Pues parejo, porque no me voy a poner a averiguar quién fue. Órale, y moles nos sonaban a todos, ¿verdad? En la escuela, ¿a cuántos nos castigaron todo el salón por uno? Eso es insensatez, eso es falta de juicio. ¿Por qué? Porque se lleva
la crianza o la educación se lleva sin temor de Dios y sin instrucción de la palabra. No podemos agarrar parejo. ¿Qué es la insensatez? Que falta prudencia, que no hay madurez cuando actuamos. Otro problema, la indiscreción, lo leímos ahí, porque el verso 22 dice discreción, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero entonces lo opuesto es ser indiscreto. Miren, hay personas que no se reservan cosas ni son mesurados al momento de hablar. No podemos escupir todo lo que nos viene acá. Antes de hablar hay que pensar. No podemos solamente porque estoy enojado sacar las palabras. No, eso es ser indiscreto, porque no hay falta de tacto, no hay cordura cuando hablamos o cuando actuamos. Y si no hay discreción, entonces vamos a ser indiscretos y en vez de ser fuente que da vida, vamos a ser fuente que da muerte, ¿no? Pienso ahorita que estamos en los calores, ¿va? ¿Cuántos ya se enfermaron del estómago? La mayoría. ¿Por qué? Porque la fuente de agua ahora está contaminada por las bacterias que crecen por el calor, ¿va? Entonces, si subimos la charla, si la acaloramos, nuestra fuente va a producir más bacterias y vamos a ser fuente de enfermedad, para que me entiendas. Pero si nos mantenemos con la cabeza fría, alineados a su palabra, vamos a ser más propensos a generar vida, a decir las cosas con cordura, con tacto, mesurados. Obviamente también está involucrada la indisciplina, porque no fuimos ejercitados en esto. Nuestros papás no nos enseñaron a decir: a ver, mi amor, cálmate, ven, siéntate, deja de llorar, tranquilízate y hablamos. ¿verdad? Parecíamos el test de Tasmania cuando nos enojábamos, o como el bebé de Los Increíbles, gracias. Y el papá así: ¿qué le hago a este chamaco? Y hasta de repente, yo me acuerdo de niño, mi mamá está aquí, no, me da vergüenza decirlo, porque dicen que siempre balconeo a mis hijos, ahora me voy a balconear yo. Teníamos una muchacha de servicio que nos ayudaba. Pobrecita, me la soné, la hice llorar de niño. ¿Cómo me fue, ma? Gracias a Dios, que si mi mamá no me hubiera sonado, y me acuerdo. ¿Cuándo más le volví a pegar a una muchacha que nos ayudaba? Nunca. Sí les hacíamos bromas, pero ya no les pegábamos. Pobre Licha, me acuerdo de ella, hermosa. Nos aguantó las bromas. Pero hay que tener cuidado con esto. No fuimos disciplinados, nos faltó disciplina. Y como faltó instrucción, faltó un adoctrinamiento espiritual y moral en cuanto a nuestro comportamiento. Entonces aprendimos a violar las normas, aprendimos a no respetar órdenes ni escuchar las instrucciones. Y esto es grave. Hace 8 días, escuchando yo, es grave porque eso deshonra a Dios. No atender las indicaciones, no obedecer la palabra de Dios, es deshonrar a Dios. Y es algo grave. Vamos a Efesios capítulo 4. Versos 17 en adelante. El título dice que hay que vivir como hijos de luz. E igualmente lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Trata de ir hilando si tienes una versión diferente. En la Reina Valera dice la nueva vida en Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, vivir como hijos de luz. Escucha verso 17 en adelante. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, o sea, los mundanos, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece.
porque, escucha esto, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Mira, cuando lo leo en esta versión suena un poquito, suena muy parecido, pero más fuerte, porque son términos más coloquiales, más actuales. Lo voy a volver a leer. Están irremediablemente confundidos. ¿Por qué? Porque no hubo instrucción y aprendieron a ignorar las instrucciones. Tienen la mente llena de oscuridad, porque eso causa la ignorancia. Causa insensibilidad, que ya no te des cuenta de lo que estás haciendo. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Es más, ya no hay un interés siquiera en estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Mira, cuando alguien cierra la mente y el corazón por heridas, por traumas, por mala crianza, lo que tú quieras, pero no hay excusa tampoco. La Biblia dice que todos hemos pecado. Si le queremos echar culpa a nuestros papás, ¿qué con nuestros pecados? No es justificable. Al revés, ¿no? Si no te gustó cómo te trataron, mira, cualquier pelado allá afuera tiene esa noción. ¿No te gusta cómo te trataron? Pues no seas tú igual. ¿Sí o no? Cualquiera tiene esa noción. Lo grave es que a veces justificamos. Es que soy así porque así me trataron. ¿Y dónde encuentro a veces esta actitud? A veces tal vez no se habla deliberadamente o abiertamente, pero conductualmente así se manejan esas personas, justificando que porque mi papá, que porque el abuelo, que porque un día un perro me mordió. Ya hoy en día creo que todos los que aquí estamos sentados tenemos la madurez para entender que somos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, pero todo nace de una mente renovada. Ahorita vamos a ver la solución y vamos a dejar ejercicios para disciplinarnos en esto. Después dice, verso 20, verso 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, pero ustedes no aprendieron a Cristo así, de esa manera. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está haciendo un llamado a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca y nuestras acciones sean congruentes. Porque él dice, ustedes no son así, porque no aprendieron a Cristo así. Ustedes se supone que tienen al Espíritu Santo morando dentro de ustedes y no tienen una excusa para decir, pues que así soy y así seguiré y nunca cambiaré. No hay una excusa. Por eso está diciendo, ustedes no aprendieron a Cristo así. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, y aquí está la clave, renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo es poderoso. Obra en nosotros gracias a su palabra, gracias a la palabra de Dios. Obra en nosotros para renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y después dice el 24, pónganse la naturaleza nueva, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La nueva naturaleza que Dios te dio y que Dios me dio, ¿para qué es? Para ser semejantes a Dios. ¿Cómo es Dios? Justo y santo. ¿Cómo debemos ser? Justos y santos. Empezando ¿por dónde? Por nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca y nuestras acciones y actitudes. Ahorita vamos a aprender esto, ya casi llego a ese punto.
Voy a terminar el pasaje. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La versión Reina Valera no lo deja tan explícito, pero el enojo da lugar al diablo. Pienso en el pasaje en Romanos. Dice, los perdidos son hijos de ira. Está la ira de Dios sobre ellos. Son merecedores de juicio, porque dan rienda suelta a sus emociones. Ahora, una cosa es estar enojado y decir las cosas que tienes que decir. El problema es cómo las dices. La mayoría de las veces, como no fuimos entrenados, lo decimos mal, tanto en la actitud como en las palabras. Si mi hijo se equivoca, porque está en entrenamiento, no puede ser perfecto, y eso aprendámoslo adultos. Nuestros hijos están en entrenamiento. Si ustedes ven a mi hijo Barbón, 21 años, ¿sí va? Está en entrenamiento. Se sigue equivocando. Aunque sea hijo del pastor, sí. Yo me sigo equivocando. Mucho. Porque está en entrenamiento. Ahora, si yo le digo, a ver, ¿pero qué no piensas? ¿Estás baboso o qué? ¿Qué voy a causar en su corazón? ¿Y qué voy a causar en el corazón de todos los demás? Si me escuchan reprender así a mi hijo. ¿Qué estás retrasado o qué? Hola. Respiren, tomen agüita. Puedo decir lo que tengo que decir, firme, sí, estricto, sí, serio, sí, pero con ternura y amor. ¿No fuimos entrenados en esto? Te lo puedo asegurar, nadie de los que estamos aquí, nadie. Pero para eso estamos. Porque si viene algún perdido, se viene a sentar aquí y está batallando con un pecado y todavía acaba de nacer y está en un proceso de renovación, y tú le dices, ¿de qué estás baboso? Pues ya deja de pecar. ¿Qué va a hacer la pobre oveja? Se va a ir. Porque empezamos leyendo que Pablo agradaba a todos en todas las cosas y mostraba amor y ternura para que fueran, ¿qué? Salvos. Esa es la intención. Y te pregunto, papás, ¿acaso tus hijos no necesitan ser salvos? Entonces por ahí empieza en la casa, porque nuestros hijos necesitan ser salvos. ¿Vamos bien? Respiren. Ya saben cómo es esto. Dios nos confronta y nos anima a crecer. ¿En qué me quedé? Verso 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Escucha esta versión. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Cuando busqué en la palabra original qué significa grosero o ofensivo, me encontré una referencia bastante amplia. Dice que cuando decimos algo grosero u ofensivo, es algo corrompido, algo corrupto, algo malo o maleado. Escucha, algo ofensivo, algo sin valor o que resta valor a las personas. Cuando decimos algo torpe o algo podrido. Esta última la dejé al final porque fue la primera.
Podrido era la primera definición de palabra ofensiva o grosera. Sale podredumbre. ¿De dónde? De nuestro corazón. Y por eso tan importante ese versículo que dice: cuiden de no ser resentidos, amargados. Porque si brota una raíz de amargura, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios y muchos serán contaminados. Ojo con esto, hermanos. Esto justo que estoy diciendo es lo más peligroso. Porque el dejar que salga podredumbre, dejándonos llevar por todo eso que sembraron en nosotros, que no fue tierno, que no fue amoroso, va a ocasionar que yo no pueda tomar de su gracia, que cierre mi corazón, como decía Romanos. Y entonces cuando cierro mi corazón, dejo de alcanzar su gracia y yo voy a ser un foco de infección a todos los que me rodean y voy a ser obstáculo para que otros entren al reino por mi dureza. ¿Sabes? Esto se traduce también en religiosidad. Los fariseos, ¿por qué crees que eran así? ¿Quién les enseñó a ser así? ¿Quién? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Quién les enseñó a ser así? Con la mujer que estaba pecando, ¿quién les enseñó? Pues podría pararse el cuello y decir: la ley de Dios, la ley de Jehová, que es santa y pura. Pero esa mujer necesitaba perdón. En nuestra casa, nuestros hijos necesitan experimentar la gracia. Varón, tu esposa necesita experimentar la gracia por medio de ti. Mujer, el varón necesita, tu esposo necesita experimentar la gracia de Dios por medio de ti. Joven, tus padres, tus hermanos necesitan experimentar la gracia de Dios también por medio de ti. Porque a veces como hijos inmaduros juzgamos a nuestros padres, criticamos a nuestros padres. Tal vez no lo hacemos de frente, ya hoy en día es más común, pero no tanto. Denigramos incluso podría ser a nuestros papás. Y hablamos mal de ellos, tal vez con nuestros amigos. Nos expresamos mal. Ay, mi mamá es una vieja loca. No. Mi papá, ay, sí es un gruñón. Pareciera ser una tontería, pero no lo es, hermanos. Porque si actuamos así, estamos podridos y corrompidos. Ahora, como dice aquí, para que sean de estímulo a quien te oiga. ¿Quién te oye? ¿Quién te está oyendo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿A quién tienes cerca? Y otra pregunta, ¿tus palabras estimulan a otros? Esta pregunta de otra forma, y se las voy a hacer. Me gusta hacérsela mucho a muchos papás que aconsejamos cuando están lidiando con sus hijos. Y esta pregunta es muy importante. Y la puedes aplicar no solo para tus hijos, sino para tu relación de pareja, para tu esposa varón o para tu esposo mujer. ¿Tienes el corazón de tus hijos? ¿Tienes el corazón de tu esposa? ¿Tienes el corazón de tu esposo? ¿A qué me refiero? ¿Te escucha cuando le hablas? Eso es tener el corazón. ¿O está cerrado? Y si está cerrado, ¿quién lo cerró? Nadie más que uno. Si necesitaban cosas, consejos y recurrieron a alguien más, ¿por qué no recurrieron a ti? Son señales de que no tienes su corazón y que no te escucha. Si cuando quieres ponerte de acuerdo en cosas importantes en el matrimonio y hay puro conflicto y no se pueden poner de acuerdo, los corazones están cerrados. ¿Por qué? Porque no ha habido ternura, ni amor, ni misericordia, ni gracia en esa relación. Y necesitamos ser mudados en una nueva persona y dejar que ahora sea Cristo en nosotros.
para que ahora sí nuestras palabras estimulen a otros a crecer y a cambiar. Y termina ese pasaje: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcamos al Espíritu Santo. Me gusta cómo lo dice aquí en esta versión: recuerden que Él los identificó como suyos. Dios, mediante su Espíritu, te marcó como suyo. Eres de Él. Le perteneces al Espíritu Santo. Le perteneces a Dios. Le perteneces a Cristo. Esto es importantísimo, hermanos. Le pertenecemos a Él. Y Él nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención. Por eso es que debemos actuar de acuerdo a Él. Eso es congruencia. Si nos identificó como suyos, hermanos, entonces ya no necesitamos nuestra identidad vieja, nuestra identidad pasada. Lo hablábamos ayer en varones. Ya no necesitamos ese viejo hombre y esa vieja mujer. Ya no. Por eso es necesario nacer de nuevo, insisto, para que haya una nueva naturaleza, un antes y un después. Si nos identificó como suyos, ya no necesito mis ideas antiguas, ya no necesito mi forma de hablar antigua, mi forma de expresarme, el tono de voz que usaba antes, tal vez era hiriente, sarcástico. Ya no lo necesito, ya no necesito las costumbres de antes, ni las acciones, ni las actitudes de antes, porque el Espíritu Santo nos identificó como suyos. Y Él quiere hacer una obra hermosa en nuestros corazones. Gracias al amor tierno de Cristo, hermanos. Gracias al amor tierno de Cristo que podemos accesar, ahora sí, a una nueva naturaleza y a un nuevo corazón. Y por eso termina el verso 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de eso ya. Deséchenlo. ¿Sabes? Palabras ásperas también busqué qué significa. Y se refiere a palabras vulgares, palabras malvadas, obscenas, palabras dañinas, palabras abusivas, palabras maldicientes o denigrantes. No podemos usar esas palabras hacia ninguna persona. ¿Cuál es la solución? Renovar la mente por medio de la palabra. ¿Por qué? El caminito es muy simple, hermano, anótalo, estúdialo a fondo. Y es algo que cada creyente deberíamos tener claro. Les conté la vez pasada de mi entrenamiento cuando fui cajero de Sanborns, ¿verdad? Vendedor en Sanborns. Y ahí te enseñan el proceso. Y hay un proceso para abrir la caja, solo para abrir la caja. Tú has notado en Walmart o en cualquier lugar cuando ya no vas a llevar algo o se equivocó y te marcó doble, el cajero no tiene la autorización de cancelar, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Tú lo has visto. Le llama al supervisor. ¿Han visto la cara, por cierto, de los supervisores cuando van a cancelar? ¿Cómo va? Mete la llave y se va, ¿no? Así con cara de que o qué bruto el cajero o qué bruto el cliente, ¿va? Con esa actitud así áspera, no le ves ternura al supervisor. Hay un proceso así. Y luego el que te va a cancelar, no sé si has notado, también mete ahí unas claves, borra, ya, borro. Hay todo un proceso, como debe ser. Y el que se capacita para ir a cualquier trabajo, hay procesos de ventas, procesos de producción, procesos de lo que sea. Hay procesos. Y si violamos un paso en el proceso, ya no va a resultar como debía resultar. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí o no? Este pequeño proceso en el creyente, en el discípulo, debe estar claro siempre.
Si tú quieres cambiar algo en tu vida, este proceso va a estar siempre presente, siempre. Y es muy simple. ¿Cómo alguien puede cambiar una actitud? En este caso estamos hablando de dejar de ser ásperos a ser tiernos, pero esto se puede aplicar a todo. Número 1, llenarte de la palabra de Dios. Simple. Porque mucha gente quiere cambiar sin leer la Biblia. Eso no es posible. Eso es imposible. Porque el Espíritu Santo únicamente opera, escucha, cuando está de por medio la palabra de Dios. ¿Sí está claro eso o no? ¿Suena lógico? Okay. Aunque no sonara lógico, es bíblico. Entonces así es. El Espíritu Santo no va a obrar absolutamente nada en la vida de ninguna persona si no está la palabra de Dios involucrada. No. Porque la fe viene por el oír la palabra. Es así de simple y así de literal. Se lee, se entiende y se vive. El Espíritu Santo quiere obrar en ti, pero no va a obrar si tú no estudias tu Biblia. Y si no lees la Biblia, y si no escuchas la Biblia, y si no crees y obedeces al final la Biblia. No va a pasar absolutamente nada. Es más, escúchame, nos la podríamos pasar orando toda nuestra vida por alguien para que sea salvo. Pero si Dios te puso a ti para ir y hablarle el Evangelio y no vas, qué tristeza. Y qué tristeza que Dios tenga que usar a alguien más de quién sabe dónde para ir a predicarle a ese por el que tú estás orando. ¿No se te hace tonto y absurdo? Porque queremos las cosas fáciles. Porque queremos que todos vengan al conocimiento, pero yo no me quiero parar, tomar un taxi, tomar mi coche, ir a visitar a una familia que no conoce a Cristo o invitarlos a mi casa, darles testimonio y presentarles el Evangelio. Prefiero orar, ser muy místico, hasta ayunar y hacer guerra espiritual y que Dios le mande al vecino. Ay, ¿qué crees? Soberanía de Dios. Al lado, allí vivía uno que era cristiano. ¿Y en quién puso Dios la carga? ¿En el vecino o en ti? ¿En quién? En ti. ¿Quién tenía que ir a predicar el Evangelio? Tú, porque la fe viene por el oír. ¿Y el Espíritu Santo no va a hacer nada en alguien que no escuche el Evangelio? ¿Cómo Dios va a salvar a alguien si no sabe ese pobre que está perdido, muerto en pecados y que Cristo murió en la cruz para salvarlo? ¿Cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo lo va a salvar? ¿Cómo? Ahora, es igual de importante porque nos estamos entrenando en quitar mañas para entonces finalmente ir y hacer eso, ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que nos tendría que apasionar para dejarnos transformar. Dios, déjame ser tan cambiado y tan transformado que cuando tú me pongas cargas en el corazón por alguien perdido, yo pueda ir y darle testimonio vivo de tu palabra. Pero si no soy obediente para dejar de ser áspero, ¿cómo voy a ser obediente para ir y predicar el Evangelio? Es un proceso, tengo que empezar en mi casa. Siempre es así. Gracias a Dios por su misericordia, que en nuestra necedad o en nuestra inmadurez, Dios sí usa a otros para ir a predicarles a los que tú y yo deberíamos ir y predicarles. Pero esa es su decisión y esa es su voluntad. Y Dios usa a otros que obedecieron y llevaron la palabra de Dios para generar fe en el perdido. Entonces el primer paso, después de todo este speech, es, número 1, hay que llenarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa, pero es tierna también a la vez. ¿Por qué? Porque cuando me lleno de la palabra de Dios, entonces es como yo estar echándole leña al fuego. Tu fe se alimenta de la palabra de Dios. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Llénate de la palabra, échale leña a ese fuego. La palabra es la leña que nos produce la fe. Y cuando hay fe, dice que la fe que produce,
según Santiago. ¿Qué produce la fe? ¿Cómo? La fe. ¿Qué produce la fe? ¿Sí? Pero no solo paciencia. ¿Qué más produce la fe? Obras. Obediencia. Y cuando eso sucede, tu mente va a empezar a suceder eso. Oyes la palabra, la fe empieza a renovar tu mente, porque ya empiezas a creer en lo que Dios dice, no en lo que tú piensas. Segundo paso, la mente se renueva. Se llena uno de la palabra y la fe me empieza a renovar. La fe me empieza a cambiar mi forma de pensar. La fe no es para que tú digas lo que a ti se te ocurre y que como crees mucho, se va a cumplir. Eso no es fe, ya lo estudiamos mucho tiempo. La fe es yo escucho lo que Dios dice y eso renueva mi mente. Me lleno de la palabra, la fe renueva mi mente. Luego, número 2, ¿a dónde baja eso? La fe también limpia mi corazón. La palabra limpia mi corazón. ¿Por qué el corazón? Mira, y sí tengo que hacer una distinción entre fe, entre mente y corazón. Pregunta: ¿la gente se salva por creer? ¿Nada más por creer? No, la Biblia no dice eso. La Biblia es muy clara. Dice, creer y recibir. ¿Cierto? Y el recibir, en el recibir está implícita la muerte del yo y la disposición a la obediencia a lo que acabas de recibir. Si a ti te regalan una casa, tienes que renunciar a tu casa vieja. No vas a poder ir a vivir a la nueva casa si no te deshaces de la casa vieja. Si te regalan un coche, no vas a poder disfrutarlo si no te deshaces de la carcacha que manejas. Bueno, si tienes carcacha, si no, ¿sí me explico? Ahora, si esto es tan obvio en algo tan material, en lo espiritual es igual. Tú no puedes acceder a una nueva vida si no estás dispuesto a renunciar a la vida vieja. Y ahí es donde no se presenta el evangelio correcto. La fe viene por el oír la palabra, pero la fe nos mueve y nos motiva a creer y obedecer. Y eso es creer y recibir. Recibir una doctrina nueva. Por eso es que una oración nos salva. La oración de fe no existe. No existe. Es la oración de fe y la evidencia de las obras y el fruto del Espíritu en el nuevo creyente. Es completo el paquete, pero la oración de fe mocha no salva. Que nos quede claro. Yo no puedo ir al metro y hacer que 50 alcen la mano y digan, ahora cierren todos sus ojos y oren. No, eso no es salvación. Eso no es salvación. Por años se ha promovido métodos también de evangelismo. Pero es que lo mismo sucede en nuestras casas. Es que yo soy cristiano. Sí, voy el domingo a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo. Parecerte a Cristo, hablar como Cristo, ser tierno como Cristo, ser misericordioso como Cristo. Amar la justicia, amar la santidad. Entonces, después de que me lleno de la palabra, renuevo mi mente, limpio mi corazón, ¿qué crees que va a empezar a suceder? Si la palabra ya generó fe, ya cambió tu forma de pensar, y esa forma de pensar ya limpió tu corazón, ahí ya hay una convicción. Por eso dice, ahí ya cobra sentido. Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí ya cobra sentido la fe. Porque la palabra me creó la convicción. ¿Sí está claro? ¿Quién me creó la convicción? Es la palabra. Y cuando ya estoy convencido de que esto es lo que me conviene, ¿qué crees que va a empezar a pasar? Jesús decía, de la abundancia del corazón, ¿qué?
habla la boca. Mi boca va a estar llena ¿de qué? De buenas palabras. Pero como el corazón fue convencido, también las actitudes cambian. ¿Te das cuenta? Entonces mi boca se llena de su palabra y al final mi vida, es decir, mis acciones y mis actitudes van a estar controladas por el Espíritu Santo. Eso queremos. Me acuerdo que había una canción por ahí, bien buena, bien, como dicen, bien sabrosona, cristiana. Porque digo sabrosona porque en el género era merengue. Al rato se las toco. Dice: apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Tan, 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 tan. Y ya para un lado: apodérate, apodérate. Y ahí andábamos cantando apodérate. Pero ya en la práctica, quien tiene el poder es la carne y el viejo yo. Congruencia entre mi mente, mi corazón, mi boca y mis acciones. Si el Espíritu Santo no gobierna mi mente, mi corazón, mi boca y mis acciones, quiere decir que no me estoy llenando de su palabra. Y para ser tierno necesito llenarme de su palabra. Ya aprendimos, cosechamos lo que sembramos. Y solo anótalo, ya voy a acabar. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, escucha, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Cómo le ayudamos a la iglesia, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, que son la iglesia también, a crecer con ternura y humildad? Porque se dejaron dominar por el pecado. Pero tú que estás lleno de su palabra, puedes ir con ese hermano y sí reprenderle y decirle: oye, estoy preocupado por ti. No, eres un baboso. ¿Verdad? Ternura y humildad. Termino con 2 versículos. Dice, Primera de Tesalonicenses 2, verso 8. Dice: no, discúlpenme, 7. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, escucha Pablo cómo fue a presentar el Evangelio. Fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos las buenas noticias del Evangelio, sino que también les abrimos nuestra propia vida. En esa versión, Reina Valera también usa la palabra ternura. Pero fíjate más adelante cómo dice, sigo leyendo: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes día y noche, nos esforzamos por ganarnos la vida? O sea, por trabajar. Pablo no solo predicaba el Evangelio y vivía de las ofrendas, él se ponía a trabajar porque no quería ser una carga para los hermanos. Dice, también nos pusimos a trabajar para ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos el Evangelio. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él nos llamó para que tengan parte en su reino y gloria.
Ahí mismo, pero más adelante en el capítulo 5, verso 14, dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Segunda de Timoteo 2:25, referencia, solo anótalo, dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Concluyo con esto. Se tiene que decir, hermano, lo que se tiene que decir. Eso indudablemente. Se tiene que decir lo que se tiene que decir. Amonestarnos, exhortarnos. Pero la actitud va a cambiar todo. Debe haber una actitud de mansedumbre. Debemos ser mansos, humilde y sobre todo tierna. Así abrimos el corazón de los que nos oyen. Efesios 4 lo leímos. Dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Imitemos a Cristo siendo firmes, pero amorosos. Imitemos a Cristo siendo estrictos, porque estricto es apegados a la norma, pero tiernos. Empiézalo a ejercitar. Es un reto que todos necesitamos desarrollar, todos aquí, yo incluido. Y el Señor lo está poniendo en mi corazón, porque es algo que debemos crecer. Porque viene más gente y te estás entrenando para recibir con los brazos abiertos, con amor, con ternura, con misericordia a otros que van a pisar este lugar. Me encantó como decía Milton hace 8 días. Tal vez la única Biblia que alguien abra en su vida va a ser tu vida, va a ser tu corazón, va a ser tu rostro, un abrazo, qué sé yo. Que el Señor nos dé gracia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por la ternura, la compasión, la misericordia con la que nos tratas. Agradecemos tanto, Señor, tu palabra. Sé, Señor, que ninguno de los que estamos hoy aquí podríamos permanecer si no hubiera sido por tu amor y tu ternura. Señor, gracias porque en tu gran misericordia pudiste compadecerte de nuestra miseria, de nuestra condición, de nuestra perversidad, de nuestra debilidad. Señor, por eso la gracia es tan gloriosa, porque nos alcanzó, porque nos abrazó. Que seamos capaces, Señor, de desechar toda ira, enojo, amargura, resentimiento, toda raíz que en nuestro corazón se haya quedado albergado. El único que tiene el poder, Señor, de arrancar esas raíces de dolor, de amargura que han estado ahí por años, eres tú, Señor, es tu palabra. Y hoy, Señor, se ha expuesto tu palabra con tal amor y ternura, Señor, que hoy podemos tomar de esa gracia. Hermano, si tú has sido afectado tal vez en tu vida pasada y no sabías cómo tomar la gracia, hoy simplemente órale a tu Padre, dile: Padre, toma mi vida, toma mi corazón, renueva mi mente, sana mi interior, sana mi corazón. Te pido perdón, Señor, porque haber actuado en enojo, ira, amargura, resentimiento fue pecar. Fue pecado, Señor, y hoy estoy consciente de esos pecados. Por eso te pido perdón.
Abre tu boca hoy. Está hoy frente a ti un Padre tierno, amoroso, que te espera y te recibe con brazos abiertos, dispuesto a sanarte, dispuesto a renovarte. Dile: Padre, sana mi corazón, sánalo. Confío en tu palabra, Señor. Confío que tu palabra me puede hacer libre, puede ser medicina a mis huesos. Tus palabras son suaves. Por eso el salmista decía: dulce es a mi paladar tu palabra. Por eso él decía: todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo no deleitarnos en tu palabra? Si cada vez que la leemos podemos escuchar, Señor, tu amor, tu cuidado, tu ternura. Abrázanos, Señor, abríganos con tu Espíritu Santo y límpianos, perdónanos, transforma nuestra mente y que entendamos el valor, Señor, de ser diferentes, el valor de ser tiernos, el valor de ser pacientes y compasivos. Así como tú nos perdonaste, Señor, danos la gracia de perdonar a otros. Danos la gracia de entender a nuestros hijos que están en entrenamiento. Danos la gracia de entender a nuestra pareja, tal vez cuando tenemos desacuerdos. Ayúdanos a desechar palabras hirientes, palabras que lastiman, palabras que van a marcar el corazón y la vida de los que nos rodean. Señor, ayúdanos y líbranos. Gracias te damos hoy, Padre, por tu bendita palabra. Te damos gracias por el poder de tu Espíritu que está obrando y operando en nosotros, transformando nuestra mente, creando convicción en el corazón, llenando nuestra boca de la misma dulzura, Señor, que sale de la tuya, y dominando y controlando nuestras acciones, nuestras actitudes, Señor. Gracias te doy porque eres bueno y en ti encontramos sabiduría, en ti encontramos sensatez, en ti encontramos la prudencia. Y como oraba el apóstol Pablo, Señor, mi última petición es: concédenos sabiduría e inteligencia espiritual para poder comprender esta gran verdad, Señor, y llevarla a la práctica todos los días de nuestra vida. Queremos imitarte, Señor, y ser como el apóstol Pablo, que decía: en todo agrado a todos. Porque nuestro objetivo, Señor, y nuestro deseo es que conozcan el gran amor tierno que les has dado y puedan ser salvos. Oramos esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les amamos, familia hermosa. Váyanse preparando, chicos, para cantar. Qué curioso las canciones que voy a decir que el Señor escogió. Estaba yo cantando y estaba chille y chille yo por lo que iba yo a hablar, porque sé que Dios es también quien pone las canciones. Ok, hermanos, vamos a disponer nuestros corazones, lo que Dios haya puesto también en nuestro corazón para la siembra, la honra. Vete preparando, ponte de pie y vamos a concluir este tiempo con un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Canta fuerte. Las cadenas de la